Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos a nuestro primer conversatorio gratuito de este 2026. Por aquí estamos, como siempre, con nuestra analista fundamental estrella, Judith Gaines. Judy, how have you been? Perfecto. Ok, Judy está ahorita en Nueva York. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de qué creemos que puede pasar en el 2026. Venimos de un año bastante agitado. En el 2025 alcanzamos nuevos máximos. Por primera vez superamos los 400 centavos de dólar dos veces. Está una volatilidad histórica. Estamos en niveles nunca antes vistos. Obviamente esto ha tenido el mercado, ha tenido la industria, como se dice, con los pelos de punta. Entonces, aquí está, obviamente, digamos, como una de las principales herramientas, si no la principal, es la parte de la información. Realmente aclarar que no se puede saber con certeza qué va a pasar. Todos pues sabemos que estamos hablando del futuro. En el futuro en ningún área se pueden tener certezas, ¿cierto? Sin embargo, como en muchas áreas, sí se pueden realizar pronósticos. Y estos pronósticos se hacen basados en estudios. En este caso estamos hablando de unos estudios, lo que es análisis fundamental, cuya analista estrella es precisamente Judy Gaines, quien está aquí con nosotros, y el análisis técnico, que es la parte, digamos, como estas dos metodologías se complementan. A veces nos preguntan qué es mejor, si análisis fundamental o análisis técnico. En realidad, estas metodologías se complementan porque si bien el análisis fundamental trata, como vamos a ver, todas las variables, todo lo que hay de, digamos, como en la parte climática, toda la parte de inventarios, toda la parte de producción en los principales países productores, también a nivel global, esto es importantísimo. Entonces esto nos ayuda a saber, digamos, como su nombre lo dice, los fundamentos del mercado. Y la parte de análisis técnico es ya todo lo que es el análisis de precio, todo lo que son las tendencias, todo lo que son los ciclos, los comportamientos repetitivos, estos patrones de comportamiento que ahorita vamos a profundizar. Y con base en esto podemos tener una, digamos, como un análisis de largo plazo, basado obviamente, obviamente medio y corto plazo también es importante, pero digamos como los fundamentos del mercado. Pero también gracias al análisis técnico podemos saber la tendencia y podemos afinar en términos de pronósticos, en términos de niveles objetivos. Cabe anotar, muy importante, antes de comenzar, como siempre les comentamos, esto aquí que les vamos a hablar, estamos hablando de opiniones del mercado, estamos hablando opiniones personales, ningún tipo de análisis ni ninguna frase de la que digamos constituye ningún tipo de recomendación en cuanto a compra o venta, ya sea de instrumentos financieros en bolsa o de café físico, mucho menos en cuanto a posiciones de riesgo. Esto es muy importante, no solamente en este evento, sino también precisamente en nuestro servicio de análisis semanal del mercado de café, el cual obviamente les vamos a hablar. Muchos de ustedes ya están suscritos a este servicio, obviamente son nuestros suscriptores que lo reciben cada fin de semana, que sabemos que es el momento en el que ustedes más requieren la información como cafeteros, obviamente siempre, pero digamos que el fin de semana por todo el tema del comercio que se da. Entonces, aquí, como siempre, pues vamos a comenzar, vamos a hablar de todo lo que es el análisis fundamental. Judy nos va a comentar. Yo no soy un traductor profesional, pero hago mi mejor intento, obviamente por traducir lo que Judy nos va comentando. Antes también, siéntanse libres. De hecho, este es un espacio para ustedes. Este es un espacio para que compartamos también. Nos pueden realizar las preguntas que quieran, comentarios que quieran. Pueden hacerlo en la ventana de preguntas y respuestas o questions and answers si lo tienen en inglés. Y está también la parte del chat, en donde dice el webinar chat. Ahí también nos pueden escribir. Entonces, nos pueden ir enviando sus preguntas, obviamente las iremos respondiendo a medida que vamos avanzando o las dejamos para el final. Y posteriormente a la presentación de Judy vamos a hablar de la parte de análisis técnico, vamos a ver cómo caja esa parte también con las tendencias y vamos también, esto también es un contenido aparte de informativo y educativo. Vamos a hablar de unas variables que estamos viendo importantes, interesantes, que pueden ustedes también como cafeteros utilizarlas porque eso es lo otro. Digamos que la parte del análisis es nuestro principal servicio, pero también la parte de la educación. A ver, hacemos nuestros seminarios, presentaciones personalizadas también, en el que el propósito es enseñarles a ustedes no solamente entender estos mercados,
sino también las herramientas financieras y cómo utilizarlas para sus negocios, es decir, cómo protegerse del riesgo. Entonces, claro, la información es clave, la educación lo es más, pero esto con el propósito de que ustedes puedan también integrarlo en sus estrategias de cobertura, como ustedes pueden, por ejemplo, proteger un café físico que si el mercado, por ejemplo, se cae, pueden tener un seguro en el que les va a proteger si cae, pero que les va a permitir ganar si el precio sube. Igual también si el precio baja, ahorita vamos a hablar de esto, que son las opciones. Pero esto, como les digo, el propósito es que ustedes puedan tener la información y la educación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a hablar entonces de todo lo que son los fundamentales. Como ustedes saben, nuestra analista Judy Gates. Judy, welcome. And let's begin with fundamentals. Okay, so we're at a reflection point here in the market, and clearly the market has made several attempts to push into much higher levels and has met strong resistance to do so. And we're at a point now where there hasn't been much bullish news to feed the market and to keep the momentum going. And I think that the pressure is going to um, build on the downside. Ok, bueno, aquí estamos en un punto de inflexión importante en el mercado. El mercado, a pesar de que ha alcanzado nuevos máximos históricos en este 2025, ha encontrado bastante resistencia. Últimamente no han habido nuevos desarrollos en la parte fundamental que mantengan o por lo menos continúen alimentando todo este rally alcista que viene desde el 2023 y por lo tanto creo que el mercado hacia adelante creo que va a mantener una presión a la baja. Okay. And let's face it, we've had successive seasons of weather disruptions and then tariffs and several other uncertainties, logistics that's kept the market at historically high levels and given a green light for production around the world to increase. And the market's going to have to start paying the price for that pretty soon. Ok, bueno, factores geopolíticos, factores climáticos, factores también de flujos de café, de inventarios, incluso logísticos, han mantenido el precio, digamos, como en niveles relativamente altos. No, relativamente no, históricamente altos. Eso, naturalmente, como todos los mercados de materias primas, cuando el precio se vuelve muy atractivo, esto, digamos que señala una luz verde para que los productores empiecen a aumentar su producción y esto está ya por empezarse a reflejar en el panorama global. Okay. I mean, it's frankly gotten to the point where right now there isn't that much bullish news. So there's always some bullish news, some bearish news, and then you try to discern which is going to have a greater influence on the market or not. But we kind of turned the corner. And when I hear people talking about the market has to go to $5 or it's going to $6 and there's going to be a frost in Brazil next winter, that makes me even more convinced that we're going in the opposite direction. Ok, bueno, en este punto digamos que no han habido nuevas noticias alcistas. Claro, obviamente, como dice Judy, down the road, o sea, hacia adelante, claro, van a haber en algunos momentos ciertas noticias alcistas, ciertas noticias bajistas, pero ciertamente en este punto el mercado yo creo que ya ha, digamos que ha girado la esquina, por así decirlo. Inclusive cuando escucho gente completamente convencida de decir que el mercado tiene que ir hacia los $5 por libras, que inclusive que este próximo invierno va a haber una helada en Brasil, cuando sabemos que eso es algo que, y más que todas estas alturas, es como confiar en que las cosas van a salir mal, cuando pues, normalmente no lo hacen. Entonces, ese tipo de, digamos, como de visiones tan parcializadas, como digamos, tan sesgadas al alza, de muchos, de algunos participantes, es lo que me hace o me convence incluso más de que este mercado creo que tiene antes más debilidad hacia adelante que fortaleza. Okay, and the other thing is
the New York Arabica versus London Robusta arbitrage remains at historically wide levels, and that typically helps to smooth out any gaps in the supply, and I'd expect that to continue. Ok, bueno, el otro factor es que el arbitraje entre la variedad del arábigo y el robusta, como vemos aquí, esta línea azul es el contrato de arábigo que se cotiza en Nueva York. Esta línea verde es el contrato de Londres que se cotiza, perdón, el contrato de robusta, de la otra variedad que se cotiza en la bolsa de Londres. Vemos aquí que, claro, la variedad de arábigo normalmente es prácticamente siempre es más cara que la de robusta por la calidad, como sabemos. Pero esta diferencia es lo que se conoce en el arbitraje. Y este arbitraje no siempre ha estado igual. Inclusive aquí visualmente alcanzamos a ver que estas dos variedades tienen, sí, siempre está el arábigo más alto, pero en algunas ocasiones la diferencia está mayor que en otras. Eso es cuando el arbitraje se amplía y cuando se reduce, que es precisamente este gráfico donde vemos que donde vemos que esto, pues está, este arbitraje entre arábigo y robusta está en niveles históricamente altos y esto puede ayudar a suplir en el caso de que hayan, digamos, como dificultades en la oferta, pues esto genera cierto cambio en las variedades por parte de los usuarios de la materia prima y eso es otro factor que me hace pensar que el mercado de Nueva York pues tiene más probabilidades de experimentar debilidad hacia adelante. Okay, next slide. Okay, this one or the next one? No, you already discussed it. Ah, okay, okay, perfect. So, Okay, great. okay. Now, the other thing that, for those who've been on our calls before, I talk a lot about the market structure and the fact that the spot contract, the nearby contract, remains at a fairly wide level historically to the deferred positions and the implications for this. And I just want to continue to show you that we are in a time period that is unusual for the backwardation to stay as wide as it is, and what the meaning of that is as far as certified stocks and how we address this issue. Ok, ok, bueno. Aquí también queremos hablar de lo que es el backwardation. El backwardation ha estado en niveles históricamente altos, que ahorita les voy a mostrar porque creo que es, digamos, como insostenible que se mantenga por muchísimo tiempo más esto con respecto a los inventarios certificados. Pero aquí hay un término y es importante porque, bueno, muchos de ustedes de pronto ya, digamos que algunos de ustedes no están muy familiarizados con este término. Nuestros suscriptores sí un poco más porque obviamente esto lo mencionamos cada 8 días y muchas veces también, digamos, como lo mencionamos, pero básicamente el término backwardation hace referencia a esto y es lo siguiente, bueno, el contrato de Nueva York tiene varias, I'm going to give a brief explanation about backwardation. Mm-hmm. Ok, el mercado de café se negocia en contratos de futuros y como vemos, por ejemplo, aquí, los contratos de futuros tienen diferentes vencimientos, que son los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Y esto se cotiza hasta 3 años más adelante. Entonces, por ejemplo, el mercado o el precio que estamos viendo en este momento, que cerró en 347, es la posición de marzo del 2026. Pero vemos que hacia adelante también está la posición de mayo del 2026 que cerró aquí en 330.25 con una diferencia de 17 centavos entre una y otra. Vemos aquí también la posición de julio 3.23, septiembre 3.17. Entonces, si estas posiciones vemos aquí hacia adelante, lo primero que podemos ver es que la más cara es la más cercana y posteriormente se van o van siendo más baratas. Entonces, si graficamos esta información de precios en las posiciones de futuros, que obviamente esto lo ampliamos mucho más en nuestros seminarios, pero si lo graficamos nos da esto. Vemos aquí, esto es 347, vemos la posición de marzo del 2026, posteriormente vemos mayo a 330 y así sucesivamente. Entonces, esto nos da esta curva, esto es lo que se conoce como el mercado invertido o el backwardation. ¿Por qué invertido? Porque lo normal, ustedes como cafeteros saben que
existen unos costos de almacenamiento. Entonces, lo normal es que el mercado refleje estos costos en el precio y que sea al revés, es decir, que sea que a mayor tiempo de entrega, más caro, porque obviamente más costos de almacenamiento tiene. Entonces, cuando esto se invierte, que ahorita vamos a explicar el por qué, es lo que se conoce como mercado invertido o backwardation. Y el nivel de backwardation que en este momento Judy está mencionando o el gráfico que estamos viendo atrás es la diferencia entre las dos primeras posiciones, que es en este momento marzo versus mayo, que estamos hablando de 17 centavos. Entonces, esto es lo que es el backwardation y ya vamos a continuar hablando de esto. Entonces, en ese momento, el backwardation, como comentaba Judy, está en niveles históricamente altos. Esto obviamente hace referencia o se debe también en gran parte por los inventarios certificados, que son los inventarios que hacen parte de las bodegas de la Bolsa de Nueva York. No estamos hablando de inventarios globales ni de certificaciones de calidad. El término certificado en este caso o bajo este contexto hace referencia a los inventarios de la Bolsa de Nueva York. Entonces, ahorita está en niveles relativamente altos, históricamente altos, y esto ya en mucho tiempo puede ser insostenible. Ok. Okay. Mm. Next slide. So I've been doing a running count on how many days we've been in backwardation. You've seen this before, and we are at a record number of trading sessions and calendar days where the market has been inverted compared to any other time period in the history of the market. Ok, bueno, yo he hecho un conteo de los días que el mercado ha estado en backwardation. Y en este momento estamos ya, superamos el récord, estamos en el momento histórico más largo en el que el mercado ha estado invertido, es decir, en backwardation, es decir, que la posición más cercana está más cara que la posición más lejana. Vemos aquí que esto inició desde el 17 de octubre del 2023 a hoy, estamos hablando de 572 días de bursátiles, o sea, de mercado, y 823 días calendario. Okay, so part of the problem is how do we get more coffee to be delivered to the board and increase the amount of coffee in certified stock? And when that starts to happen, then the backwardation, it will start to ease and eventually disappear. Ok, bueno, aquí algunos de los, o la principal pregunta es, bueno, ¿cómo el mercado hace para atraer más café a los inventarios de la Bolsa de Nueva York? Es decir, para que más café sea certificado, sea vendido a la Bolsa de Nueva York. Y una de las razones principales de esa inversión en la curva de futuros o de este backwardation es precisamente ese propósito, atraer más café a la Bolsa de Nueva York, que sea más atractivo vendérselo a la bolsa. Y cuando esto comience a suceder, cuando ya el café o digamos que los flujos de café a los inventarios de la Bolsa de Nueva York comiencen a aumentar, entonces el backwardation debería comenzar a ceder. Okay, next slide. So part of the problem is that differentials are mostly positive. And therefore, if you have coffee that you can receive a premium to the New York contract, remember the differential or the basis is cash price over futures. So if you're receiving a higher price selling it to someone other than the New York market, then you're not going to deliver it to the board and take a loss. You're going to sell it to the highest buyer. Ok, bueno, uno de los principales problemas que ha tenido o por lo que los inventarios certificados han estado relativamente bajos en los últimos años ha sido por los diferenciales de origen. Aquí vemos los naturales brasileños, los otros suaves, los suaves colombianos y los robustas. Y es que estos diferenciales han estado mayormente positivos. ¿A qué se refiere positivos? A que están por encima de lo que paga la Bolsa de Nueva York. Es decir, la Bolsa de Nueva York paga un diferencial para estos orígenes y, como todos sabemos, también está el mercado por fuera de bolsa. Entonces, cuando el mercado por fuera de bolsa paga un diferencial mayor que lo que paga la Bolsa de Nueva York, obviamente el café pues, es vendido por fuera de bolsa. Ahora, recordemos el término diferencial. El término diferencial de origen es el mercado o el precio del físico menos el precio de los futuros.
Entonces, cuando el precio del físico obviamente es mayor que los futuros, ese diferencial o base es positivo. Entonces, cuando esa diferencia, ese diferencial de origen, es mayor a lo que paga la bolsa de Nueva York, como dijimos, el café pues es vendido al mercado por fuera de bolsa, no lo van a entregar a la bolsa porque estarían teniendo una pérdida, nadie quiere vender con pérdida, entonces eso hace o desestimula la salida o mejor dicho, desestimula la entrada del café a los inventarios de la bolsa de Nueva York y estimula la salida. So the spread in the market, the backwardation, has to be greater than the differential to make it worthwhile for someone to say, I'm going to deliver coffee to New York. Entonces, el spread o el diferencial o el switch, como muchos se conoce, que en este caso, por ejemplo, vemos aquí, ahorita vamos a explorar este gráfico que es bien interesante, pero el spread a lo que Judy menciona es la diferencia entre las posiciones de, en este caso, marzo y mayo, que vimos que llegó a estar inclusive por los lados de 22 centavos ahorita el 7 de enero, que pasó algo bien interesante de lo que vamos a hablar en una terminología, un cierre, lo que se conoce como un squeeze o un cierre de cortos, pero en este momento, aunque sigue amplio, pues se ha cerrado un poco. Pero el punto es que para estimular la entrada de café a los inventarios de la Bolsa de Nueva York, este spread, esta diferencia entre las dos primeras posiciones, que fue lo que vimos ahorita de la curva de futuros, debe ser mayor a lo que está al diferencial de origen. Entonces, esto es lo que precisamente, o la razón que hay detrás, o la razón orgánica que el mercado tiene, la forma orgánica que el mismo mercado tiene de estimular la entrega de café a la Bolsa de Nueva York, aun cuando el diferencial de origen, en este caso esto que estamos viendo aquí, es mayor o es positivo a lo que, o es superior a lo que paga la Bolsa de Nueva York. And remember that even though Brazil has a large crop and you could see the Brazilian naturals are negative differential, the fact is that it's based on the rules of the exchange. Most of the Brazilian crop is not even deliverable. Ok, bueno, aquí vemos que aunque el diferencial de los brasileños naturales es negativo, vemos aquí, y ha estado inclusive bajito, el punto es que la mayoría del café brasileño no es entregable a la Bolsa de Nueva York, es decir, no cumple con los estándares de la Bolsa de Nueva York, que son el café verde, suave, lavado y como vemos, como su nombre lo dice, la mayoría del café brasileño es natural. Okay, next slide. So here you could see the inventory levels, and last quarter we began to see the inventory levels drop, and now they're sort of just holding in a range. They stopped declining as much as they have. And the market's going to be very, very sensitive to these stock levels, and that's going to determine how wide the backwardation is or if it can narrow. Ok, bueno, aquí vemos los inventarios certificados en la Bolsa de Nueva York. Vemos en este último año, vemos como a finales del año pasado. Aquí vemos, estos vienen solamente los meses. Estamos hablando del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, ya lo que comenzamos este año. Vemos que a pesar de que el año pasado llegó a estar hacia noviembre, llegaron a estar declinando ya pues se empezaron a, digamos, como a aumentar nuevamente, todavía no mucho, aunque en los últimos días ha estado relativamente estable. Esto obviamente hace que el mercado esté muy sensible a lo que esté sucediendo porque obviamente este es el café entregable contra los futuros de la Bolsa de Nueva York y si bien no representa o no es representativo en cuanto a la cantidad de café a nivel global, sí es importante y es algo que el mercado presta mucha atención porque como vemos aquí este es el café que está en los inventarios de la Bolsa de Nueva York que es precisamente el precio que determina el mercado o el precio del mercado físico. Yeah. On the axis there, it should just be Og Nov Dec and not have the year. Ajá, yes, Yeah, yeah, I yeah. was Yeah, now I clarifying saw that. that. Yeah, I heard you. But Ajá, just that needs to be corrected. Okay. ajá, ok. Next slide. So part of ¿O this no? is why this market, one is heavily backwardated, and
we need to see the stocks improve, and then the market is going to um, come down much faster. Okay. Can you repeat that idea, please? That if the number of bags starting to show up at the exchange Ujú. starts to increase, if you start to see the um, differentials weaken in the market, then you could start to see more bags showing up, and then we will see that the market will come down at a faster rate. Ok, ok. Bueno, aquí esto es pues, obviamente muy importante porque en la medida que los inventarios certificados comiencen nuevamente a, digamos, como a abastecerse o a crecer, esto aún, inclusive si los diferenciales de origen comienzan a debilitarse aún más, pues esto va a estimular la entrega de café certificado, el número de inventarios o de sacos en inventario pues aumentaría y en la medida que el mercado, o mejor dicho, este número comience a aumentar, el mercado lo note, pues eso va a hacer que el mercado comience a caer inclusive a un ritmo más rápido. Okay. So in terms of what origins are there? So there's 20 different deliverable countries to the board, but very few have um, differentials that are weak enough to have coffee being brought on a regular basis. And right now, Brazil has the largest percentage of the coffee that has been brought to the board and certified, followed by Mexico and then Peru. And then you could see that Tanzania is even more than Honduras. Honduras in the past has been a large deliverer, but so far hasn't been. Ok, bueno, aquí vemos ya en cuanto a esta cifra que vemos aquí de inventarios certificados, ya si los desglosamos entre los orígenes entregables, vemos que en este momento el que lidera es Brasil, es decir, el mayor número de sacos en inventario certificado es Brasil. En este caso vemos que posteriormente está México, aunque obviamente en este momento los diferenciales de origen respecto a estos países son positivos, o sea, son más caros que lo que la Bolsa de Nueva York paga. El hecho de que el backwardation esté tan amplio, lo que hablábamos ahorita, pues hace que aún así sea café entregable, o sea, sea atractivo entregar. Y en este caso, pues digamos que el mayor proveedor es Brasil. Posteriormente vemos que está México. De tercer lugar está Perú. Inclusive vemos Tanzania como café de origen está por encima de Honduras, que ha sido también uno de los principales proveedores de café en la Bolsa de Nueva York, pero en este momento ocupa el quinto lugar. Y posiblemente vemos Nicaragua, Ruanda, Uganda, todos estos otros países que también tienen café en inventario, pero vemos estos tres primeros. Okay, so look at where Colombia is on the list, all the way towards the bottom, with very little coffee in certified stock. Ok, miremos dónde está Colombia en la lista. Está prácticamente en la cola. O sea, hay muy poco café certificado proveniente de Colombia en las bodegas de la Bolsa de Nueva York. Okay, and Colombia is the second largest Arabica coffee producer in the world, Y and Colombia, has the largest, remember, Brazilians are mostly natural. So Colombia has the largest amount of washed Arabica coffee of any producer in the world. ok, And yet bueno, very, very little coffee comes to New York. Colombia es el segundo productor de café arábigo a nivel mundial. Es el país que inclusive tiene la mayor resiliencia en temas climáticos en cuanto a producción de café. Y vemos en este momento como a pesar de digamos, como la proporción que tiene Colombia en cuanto a proveedor de café arábigo a nivel mundial, vemos cómo está tan abajo en la lista, en este caso en cuanto al café en las bodegas de la Bolsa de Nueva York, que es el café certificado, de los inventarios certificados. And the reason for that is because of the excellent quality of Colombian coffee and the high premiums that can be charged. Y la razón por eso es
la excelente calidad del café colombiano que me estoy tomando aquí y obviamente la prima que el mercado por fuera de bolsa puede llegar a estar o a la prima que se puede llegar a vender la calidad del café colombiano. Okay, Ujú. next slide. Ok. So when we look at the inventory of Robusta certified stocks, they're also at very low levels. We're seeing the influx of the Vietnamese crop soon, and I think that these stocks will start to turn upwards also. And part of the reason for these stocks being drawn down is also because the logistics issues with not being able to go through the Red Sea easily and having to take the longer route. So a lot of the Vietnamese coffee takes longer to get to destination in Europe, and there has to be more coffee afloat. And so that's part of the reason why these stocks have been as low as they are. Ok, bueno, vemos aquí, estos ya son los inventarios certificados de robusta, es decir, los café, los inventarios, los sacos de café que hay en la bolsa, ya en este caso de Londres. Vemos que ha estado en niveles bajos, vemos que a pesar de cierta recuperación a finales del año pasado, vemos que a pesar también de, digamos, como los problemas de lluvias que experimentó Vietnam, vemos que después de esa pequeña recuperación, en los últimos días, semanas, ha venido nuevamente cayendo este número de café, de sacos de café en los inventarios certificados de la Bolsa de Londres. Y esto se debe en buena parte a las complicaciones logísticas que han habido. Es decir, el tema de que, por ejemplo, el café de Vietnam se está demorando más en llegar al destino, entonces tiene que haber, digamos, como más, en ese momento hay más café, por así decirlo, en alta mar y pues que todavía está demorado en llegar al destino y por esa razón se ha visto esta reducción en los inventarios de café certificado de Robusta en la Bolsa de Londres. Okay, so Bien. here you could also see there's been drawdown in Japanese inventories. And again, this is all part of the um, prices are high. No one, roasters don't want to carry large inventories. The market is inverted, and therefore it makes it difficult. The price is high, so financing inventories is expensive, and that's why stocks are um, staying at these low levels. Ok, bueno, aquí esto es importante. Los inventarios japoneses de café. Eso vemos que está en niveles ya más bajos de los últimos de la última década. Vemos cómo han venido cayendo. Pero es que esto también, digamos que más que hablar de escasez de café, no. Hay que mirar también los temas financieros. Y es que estamos hablando de, ahorita como veíamos, por ejemplo, en el backwardation, es decir, cuando la posición más cercana, la entrega más cercana está tan cara con respecto a la posición siguiente, eso hace que financiar los inventarios de café sea muy caro. Adicionalmente, pues el precio, aunque ha retrocedido algo ahora, pues está todavía en niveles históricamente altos. Esto obviamente hace que el café en inventario pues sea más costoso y como vimos ahorita, pues el hecho de que esté la curva invertida y el spread tan amplio, pues hace que parte de este café de pronto sea más atractivo en lugar de almacenarlo en nuestros inventarios, a más bien entregárselo a la bolsa de Nueva York. Entonces, esa es la razón por la que estos inventarios han estado cayendo. Okay. Okay. That's very important because many people or most people could believe that this is a very bullish story, but it has its But there's other explanation. reasons for it. Yep. Financial Yep. reason. Ajá. Es muy importante. Ok. So when you look at the USDA data, I mean, there's no denying that global stocks themselves are at historically low levels. Ok, bueno, cuando miramos la información de la USDA, recordemos la Agencia de Información Agrícola en Estados Unidos, pues no se puede negar que los inventarios globales, según esta información, según este proveedor de información, está en niveles históricamente bajos.
I mean, clearly there's no room for more production problems or anything else to go wrong. Ok, aquí es muy importante anotar y es que se ve claramente que no hay espacio para más problemas de producción. O sea, en este punto sí el mercado está donde prácticamente no puede salir absolutamente nada mal en términos climáticos y de producción. Okay. But this story is known already. And to me, it's reflected in the market price for a long time. Ok, pero este factor, muy importante, este factor ya está incorporado en los precios actuales. Es decir, en mi opinión, este factor ya está incorporado o ya el mercado lo ha tomado cuenta desde hace bastante tiempo. I mean, there's the expression bull markets need to continually be fed. And I don't know Ujú. what's going to feed this one since it's already eaten the story. Ok, aquí como dice el dicho, los mercados alcistas necesitan ser alimentados. Es decir, en el término en inglés se dice bull markets, es decir, o bull hace la referencia a toro. Eso es por un tema pues de histórico en Wall Street, donde el término bull o bullish pues tiene que ver con los alcistas, pues por cómo hace el toro, y bear o bearish tiene que ver con los osos o los bajistas por cómo hace el oso. Eso también tiene su historia en Wall Street, que en las granjas habían, donde hoy está la bolsa de Nueva York. Pero digamos que cuando se refiere a esto, pues es un término como que los toros necesitan ser alimentados y en este caso un mercado alcista necesita ser alimentado por nuevos factores alcistas. Y en este caso no veo cómo este factor que ya está incorporado en los precios pueda seguir alimentando un mercado alcista. Why, when you talk Spanish, you say it in so many words, and I can say it in no comido por toro. No he comido para todo. Ah, bueno, mucho más rápido. Much better that way. Que dice yo y que, que como yo puedo decir de pronto en menos palabras simplemente no hay comida para toro. You're learning a lot of Spanish. So you won't need me to translate you. Pronto, próximamente We yo digo always need you. Anita traductor. Okay. And the other thing here Ujú, is that I'm going to step on your toes and talk technical analysis. ujú. Bueno, ahorita voy a hablar en términos también de análisis técnico. Okay. Is that technicians are believe that every piece of fundamental news there is possibly is already factored into the market price. So at any given time, all the news is already discounted into the price. Ok, inclusive aquí hablando en términos de análisis técnico, que esto es cierto, nosotros los analistas técnicos creemos que todas las, digamos, como los argumentos fundamentales están ya incluidos en el precio o están incorporados en el precio. En pocas palabras, ya el mercado los ha incorporado y los precios ya lo están reflejando. So we need something else to keep the Entonces, market going. en síntesis, necesitamos algo nuevo, algo más para que el mercado se mantenga al alza. Yep. Okay. Ok. Next slide. So when you look at global production heading into the 25-26 season, Arabica reflects the past Brazilian crop, not the one that's developing on the trees. And you could see how Robusta production is growing tremendously. Ok, Strength in the en es- Robusta crop. ok, bueno, aquí vemos los datos de la producción que ya está registrada, no la que se está, no la cosecha que se está actualmente formando en los árboles, sino las pasadas. Vemos aquí, de este último año, vemos que la producción de arábigo tuvo un retroceso respecto al año anterior. Es normal, es un año de bienalidad baja. Recordemos que Brasil tiene bienalidad, es decir, un año de ciclo creciente y otro año de ciclo decreciente o cosecha grande y cosecha relativamente pequeña, pero en términos anuales. Entonces vemos que aún así el año pasado Robusta tuvo un incremento. Entonces vemos cómo, inclusive en términos históricos, vemos cómo la producción de Robusta ha venido aumentando tanto. Okay.
Next slide. That also explains the wide arbitrage, Yeah, right? yeah. I Esto mean, there's precisamente. plenty. I mean, just like in 1997 and 2010, the tightness was in Arabica and there was far more Robusta. Ajá. Miren aquí qué interesante cómo esto precisamente que acabamos de decir, cómo el mercado ya incorpora en los precios. Aquí me voy a devolver un poquito para que miremos, por ejemplo, el contexto. Vemos aquí que la producción de arábigo ha estado o decreció el último año, la de robusta creció. Y vemos, obviamente, se refleja en el arbitraje. Vemos aquí en el arbitraje, ahorita que está en niveles históricamente altos, vemos cómo sucedió en el 2011 y cómo sucedió inclusive en el 97. Y vemos que en esos años precisamente también se dio esto que estamos viendo acá. Vemos que la producción de arábigo entre el 2010 y 2011 tuvo un decrecimiento, vemos acá, mientras que el robusta tuvo un crecimiento, en este caso inclusive en niveles históricamente altos, similar a lo que pasó también hacia finales de la década de los 90. La producción de arábigo venía decreciendo, la producción de robusta venía creciendo y esto precisamente se vio reflejado en el arbitraje. Entonces, esto precisamente soporta la idea que acabamos de mencionar de que estos factores fundamentales están incluidos en el precio. Next slide. Ok. Um, for 26-27, we're still looking at a positive outcome for the 26-27 Arabica crop, slight decline in the Robusta crop. The weather currently in Brazil has been very good. It's the expansion phase for the cherries, and the beans within the cherry are starting to develop. And with normal temperatures and good rainfall, there should not be any problems like what we had last year to hurt the quality of the crop and and showing lower yields in processing. Ok, el clima ahorita, bueno, este gráfico ya habla de las expectativas de producción ya para la temporada 2026-2027, es muy importante. Según estos datos de la USDA, se espera ya para esta próxima temporada, vemos un crecimiento importante en la producción de arábiga. Vemos el robusta, sí, prácticamente estable, sin embargo, niveles relativamente altos todavía, vemos así, pero vemos una recuperación importante del arábico. Vemos que aquí el clima en Brasil ha estado bastante bueno. Vemos que las cerezas se han estado, o los granos se han estado desarrollando de manera correcta dentro de las cerezas. And can you repeat, please, the idea going forward, please? I already said the So part. the crop prospects Ajá. look good right now because of favorable weather, Ajá. and the beans within the cherry are developing, and they should be much better than last year in terms of the quality, and ultimately that will put pressure on the market. Ok, bueno, y hacia adelante, pues si el clima sigue siendo favorable, pues obviamente esto va a favorecer este escenario, esta expectativa de producción, de crecimiento, y naturalmente si esto se da, pues esto colocaría más presión a la baja en el mercado. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Obviamente, obviously we have to monitor fundamentals. If something Correct. happens or Yeah, changes, we will obviously. inform. But this is Obviamente. this is the last of the critical periods for the where something could potentially go wrong with the development. Ujú. And so we're kind of getting through this hurdle. Ok, bueno, y eso es muy importante, es que prácticamente estamos en uno de los últimos periodos que son críticos para el desarrollo de la cosecha en lo que algo podría salir mal. Y estamos prácticamente ya pasando o sin problemas esta última fase crítica. Entonces, por eso esto también es muy importante porque hacia adelante, por lo menos en los próximos meses, ya obviamente el factor climático es importante, pero ya no es tan crítico. Entonces, aquí es muy importante tener presente para de pronto las personas que quieran sonar alarmistas de que algo va a salir muy mal ya y es que prácticamente estamos superando la última fase crítica, por lo menos por ahora, no digo que no sea importante, ojo, pero sí la fase más crítica en temas climáticos. Y si esto no hay ningún nuevo problema, eso puede generar más presión a la baja. Okay, remember a frost would not hurt this crop. It hurts the budding for 27-28.
Incluso recuerden, deja de decir dizque nevadas, las heladas en Brasil, si se llegase a dar, que estamos hablando todavía falta mucho, eso es desde a partir de mayo, junio, pero si eso llegase a pasar, cuyas probabilidades son relativamente bajas, si eso llegara a pasar, ya no va a afectar esta cosecha del 2026-2027, sino los botones florales para la temporada del 2027-2028. Okay. The other thing is we're not looking for this perfect Arabica crop. I mean, there was a lot of strikes along the way in, the trees and being stressed and some fruit dropped to the ground prematurely. It's not a perfect crop, but it's just a lot better than what we saw the past year. Ahora, algo también que tenemos que tener presente y es que no estamos esperando una cosecha perfecta, ¿cierto? Han habido algunos golpes, han habido, sí, el tema del estrés hídrico, el tema de los árboles también resentidos, el tema de algunos frutos que han caído. Entonces, ojo, aquí no estamos hablando de una cosecha perfecta, o sea, no estamos esperando condiciones climáticas perfectas. De hecho, hace poquito mencionamos, han habido muy pocos años donde las situaciones han sido casi perfectas, como por ejemplo en el 2002, pero en este caso sí se espera que ya las condiciones están siendo y que sigan siendo mucho, mucho mejores que lo que ha habido estos últimos años y es por eso el crecimiento esperado en la producción de arábigo. And part of that is, let's face it, we've had excellent prices. There's been some expansion in the area, and that's partly reflected in the higher production numbers also. Y aceptémoslo, estos precios históricamente tan altos, pues naturalmente son atractivos para aumentar la producción. Y esto pues naturalmente ya se está viendo y pues como les digo, si no hay problemas graves realmente en el tema climático, que ya prácticamente pasando esta etapa crítica, pues esto pues naturalmente va o hace que la producción se expanda. If this was a perfect crop, we'd be north of 55 million. Ujú. Si esto fuera una cosecha perfecta, podríamos estar por encima de 55, por encima Yep. de 55 millones de sacos. Y vemos que eso no es lo que se espera, entonces no estamos hablando de algo tampoco extremadamente alto. Okay. And these high prices have certainly helped other countries as well. So, next slide. Entonces, estos altos precios también han ayudado, aquí estamos hablando de Brasil, ahora estos altos precios también han ayudado a otros países que vemos aquí. Okay. So before you do that, the other thing is if you look at Brazilian export flow, it's been slower this year for each successive month compared to last year. Ok, bueno, aquí esto es importante también, porque vemos aquí las exportaciones de café en Brasil, porque esto es un factor que algunos han considerado que es alcista, y, perdón, exacto, para los precios, y les vamos a explicar por qué no tanto. Bueno, porque es que, bueno, si vemos aquí en esta temporada 2025-2026, que es esta línea verde, vemos que ha estado por debajo de los últimos 2 años, es decir, de la temporada 2024-25 y 2023-2024. Vemos que sigue el flujo estacional, pero ha estado casi, sí, por debajo de estos últimos 2 años. O sea, han estado siguiendo el flujo estacional, pero han estado por debajo de los últimos 2 años. Okay. And how much of that is related to Trump and tariffs at 50% and a reduction in shipments to the United States? And how much of this decline is because the Brazilian producers are well capitalized and don't want to sell into the falling market? Entonces, la pregunta es de pronto, ¿cuánto de esto es por las tarifas que tuvo Trump al café, que obviamente redujo los envíos de café brasileño? ¿Cuánto de esto también puede ser de pronto a posibles o la posibilidad de que algunos productores no estén ansiosos o no estén queriendo vender el mercado de pronto a estos niveles que siguen siendo altos, pero que han bajado estos últimos meses? Okay, next slide. Okay, before going to that, we received a question from a subscriber Okay. yesterday about
Y le voy a preguntar a Judy que tenemos una pregunta y es que nos preguntaban que puede haber algún factor de pronto que esté haciendo que de pronto algunos productores quizá no estén vendiendo café, estamos hablando en Brasil. There could be maybe because some producers from Brazil maybe may not be willing to sell to the market, but there could be some hidden factor that could be bullish or that they maybe know that we don't or which reason or maybe which reason may be behind their not willingness to sell to this market. Hope. Hope. Esperanza. Okay. But no, it's also, it's that, as I said, the crop isn't perfect, but there's so much talk, so much hype about in some areas. Oh, it's falling off the trees. And oh, there's going to be a frost in Brazil next winter. And they don't want to release it. And then, that there's so much like craziness with people saying $5, $6, and they Mm. just don't want to let go. And they also, most importantly, consider that Brazil isn't the only game in town anymore. Brazil is bad. Not the only game in town. Ah, ok, ok. Ok, bueno, y esto es muy importante porque precisamente un suscriptor a nuestro servicio de análisis del mercado de café nos hizo una pregunta y es que, ok, bueno, de pronto parte de esta ralentización de las exportaciones puede ser porque algunos productores locales en Brasil pues no estén queriendo vender el mercado y la pregunta era que si puede haber alguna razón que quizá uno pensaría que ellos supieran y que nosotros no, que esté detrás, digamos, como de su motivación para retener café, por así decirlo, en el caso pues de que esté pasando así. Y la respuesta de Judy es hope, o sea, esperanza. Y eso suele suceder. Es decir, tienen de pronto la esperanza que el precio pues pueda, y digamos, algunos tienen incluso una expectativa demasiado, digamos, como alcista, hablan 5 o 6 dólares, y uno les pregunta, ¿por qué? No, es que el estrés en los árboles, sí, pero eso pues ya pasó, digamos que ya lo peor pasó, ya se está mejorando. No, es que el próximo invierno puede haber una helada en Brasil. Pues es verdad, pero como dijimos, primero, pues falta mucho, eso una helada no va a haber en este momento. Y segundo, aun si eso pasa, pues ya no va a afectar la cosecha local. Y tercero, las probabilidades de que haya una helada desastrosa, pues son muy bajas, basándonos en las estadísticas. Entonces, básicamente, eso muchas veces sucede. Digamos, como algunos productores de pronto como que es entendible, claro. O sea, ¿qué productor quiere que el precio caiga? Ninguno. Pero aceptémoslo, los precios son cíclicos, como hemos visto, los precios tienden a subir, tienden a bajar, es imposible que los precios se mantengan siempre altos, pero en cuanto a los productores, pues obviamente uno quisiera que pasara, en cuanto a los productores quisiera que siempre esté bajo, pero los ciclos cambian y pues en este caso, digamos que muchos productores locales de pronto no están dispuestos a creer, a soltar esos argumentos alcistas y de pronto los llevan a aferrarse a posibles esperanzas y de pronto a retener café. Pero en el momento en el que de pronto se den cuenta que eso pues no pasa o no pasan, digamos, como esos nuevos factores climáticos que están esperando que sucedan, pues eso puede generar inclusive más ventas o más presión hacia, pues de pronto no inmediatamente, pero sí más adelante. Okay. Back up to the slide of differentials, Ok, please. Por ok, favor. sure. Okay. Con mucho gusto. People might exaggerate, people might say things, people might have hope, but the reality is the market price does not lie. Okay, can you repeat please? I Sure. was reading a People question. people might tell stories, people might exaggerate, people might have, their meteorologist saying it's going to be a cold winter, whatever the hype is about the crop and problems, and the market's going to have to go up again. The bottom line is the cash market price does not lie. The cash Mm, market price is the true reality. And if there was really such a problem
and some bullishness about the crop, we would not see Brazilian differentials negative. We'd see them positive. Bueno, eso es muy importante y es que, bueno, sí, la gente puede hablar mucho, los rumores pueden ir y venir, la gente puede exagerar, puede decir que es que van a haber factores climáticos que van a afectar la cosecha, que va a haber una helada el próximo invierno en Brasil. La gente puede decir lo que quiera, pero el mercado no miente. Es decir, el mercado físico cuenta la verdad y el mercado físico se refleja en los diferenciales. Y el punto es que si realmente hubieran esos problemas. En este momento, los diferenciales en Brasil no estarían tan negativos. A nivel So, Honduras, yeah, okay. So when I see that the Brazilian differential is firming, then I'll say, ooh, what's going on? Maybe I need to go back down to Brazil and make another trip and see the fields. But when I see this, I'm saying to myself, no, it's, ok, you know, ok, cuando yo veo, por ejemplo, que los diferenciales en Brasil se empiezan a subir, uno dice, oh, ¿qué está pasando allá? Entonces, eso hace que vaya a las plantaciones. Como ustedes saben, yo di hace una de las principales giras en Brasil en temas climáticos. De hecho, en el 2024, pues fue de los primeros analistas que notó cuando, a pesar de esa enorme floración, se veía muy blanco, pero que no iba a ser tan fructífera. Y después, cuando eso lo anunciamos precisamente en una sesión en vivo que hacemos con nuestros suscriptores y cuando el mercado lo notó empezó a subir y Judy pues, lo notó estando allá, obviamente, pero cuando esto sucede, cuando vemos que el diferencial, cuando ve que el diferencial en Brasil pues está negativo, está suave, pues eso refleja que no hay real, o por lo menos en este momento no hay problemas crecientes, entonces digo pues no hay necesidad. Obviamente estamos monitoreando esto en todo momento, por si pasa, pues, obviamente vamos a estar allá. it doesn't mean something can't happen, but the evidence is stacking up against it. ¿Ok? Eso no significa que nada malo no pueda ocurrir, ojo, pero por lo menos por ahora la evidencia juega en contra de eso. Okay, keep going. Hold on. A ver. Keep going. Ya, ya. This one. Okay, Very important. so as much as Brazil has come down, look how much less Brazil has shipped. Okay. And what's happened from other countries? Huge exports to take advantage of the price. So even though we've had the smaller Brazilian crop and everyone focuses on low Brazilian shipments, there's no shortage of coffee being fed into the market. Ok, bueno, aquí este es muy importante y esto es otro de los factores que quedamos que, bueno, sí, es verdad, las exportaciones de Brasil han decrecido con respecto a los años anteriores, que fueron exportaciones récord, obviamente motivados en parte por la tasa de cambio, todo, pero bueno, aún a pesar de que, listo, las exportaciones de Brasil se han reducido y este es un factor que quizá algunos productores locales estén, digamos, como pasando por alto y es que las exportaciones en los demás países son enormes. Miren esto históricas. Entonces, en los otros países, porque Brasil no es la única chica del pueblo, prácticamente sí es el productor más grande, pero no es el único. Entonces, en los demás países han sido enormes y esto han compensado con creces la reducción en Brasil. It's like the movie Trading Places where they're going sell, 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 and they're shipping all this coffee. Why? Because the price is excellent and they want to take advantage of it. Ujú. And Entonces, they've increased their production to be able to do so. entonces, ¿qué pasa? Pues claro, cuando la gente está, digamos, como angustiado que porque, uy, no, las exportaciones en Brasil están cayendo, pues en los demás países han subido, entonces hay que tener en cuenta también esto, porque esto, pues, como acabamos de comentar, pues está compensando la reducción en las exportaciones de Brasil y pues si las cosas fueran tan mal a nivel global, pues esto no estaría sucediendo. Okay. So there's been significant exports from Vietnam, Uganda, Peru. We've seen some improvement. Indonesia had
some improvement, and it's going to continue this way. Now, Indonesia had a problem with their Arabica crop. There was some severe flooding. So that's a little bit of a question mark. Okay. They were doing great up until a month and a half ago. Um, but other countries are going to make up for it. Even if Ok. Indonesia is down, there's still plenty of coffee around that's coming through, that's offsetting the troubles in Brazil. Ok, bueno, y aquí vemos ya más detallado los otros productores. Vemos, por ejemplo, Vietnam. Vemos cómo Vietnam ha venido aumentando. Vemos cómo ha aumentado bastante con respecto a los últimos meses. Vemos también Indonesia, también vemos cómo se ha mejorado. Sí, en este momento están sucediendo algunos problemas potenciales en Indonesia con las inundaciones, todo. Podría de pronto verse un poquito afectado, pero aún así vemos también los demás países, vemos Uganda, incluso Perú. Entonces aquí vemos como inclusive aún sin Indonesia llegan a haber algunos inconvenientes, vemos como hay más café, hay más flujo de café de los otros lugares que está compensando los supuestos o posibles problemas en Brasil. Ethiopia is another country. More coffee coming out from Ethiopia. I'm going to be in Ethiopia in 2 weeks, and the exports are huge. You will be in Ethiopia or you Yeah, will? yeah. Ah, ok. El otro país es, por ejemplo, Etiopía, a donde Judy va a viajar dentro de 2 semanas. Y Etiopía es otro país también que precisamente las exportaciones están incrementando y se espera que sigan incrementando en una cantidad bastante considerable. Okay. There were a slide from Colombia that because I thought that I saw a slide or You no, there were did. no. And then I told Jose because it's very similar to what we've had before, and to keep Ah, it okay. tight, we replaced it with some others. Ah, with this one. Ah, Yeah, okay. yeah. And in Colombia is also growing the exports. Well, this season, the production numbers are less than last year's phenomenal crop. But it's not that it's a bad crop. It's just not as great as last year. So, Ok, en Colombia, por ejemplo, la producción de estos primeros meses del año cafetero que empieza en octubre no han estado tan altos como los del año anterior, pero es que el año anterior fue un año fenomenal y pues a pesar de que no han estado tan altos, pues siguen siendo números bastante atractivos. And also there is a question that which other maybe geopolitical factor could influence the supply chain this well, 2026? so obviously, if the US is going to quote unquote blow up Iran, okay, Mhm, I mean, mhm, there's a lot to that could go in different directions. I mean, hopefully the geopolitical uncertainties, Venezuela, Iran, mhm, that it ultimately restores peace, mhm, and that the people who are oppressed have more freedom, and mhm, that a transition is done smoothly where there aren't a lot of, civil war and problems, and or that there's a clampdown. I mean, let's hope for a moment of, improved lives for people as even before anything to do with coffee. Ok, bueno, Yeah. digamos que en cuanto a factores geopolíticos, pues que nos preguntaba José Milton que pudieran influenciar, pues por ahora obviamente si en Estados Unidos pues empiezan a suceder temas muy locos, pues esto podría influenciar, pero en este caso esperamos pues que por lo menos en la parte, por ejemplo, de Venezuela, Irán, digamos que esto ya se comience más a calmar. Entonces por ahora, por lo menos a corto plazo, no se esperan factores geopolíticos que realmente digamos que impacten por lo menos en la parte de producción de café. Entonces, por lo menos creemos que eso por ahora no va a ser algo, un factor fundamental crítico en este 2026. José Milton, obviamente eso lo seguimos monitoreando. De hecho, en la parte de, so now I'm going to start talking And about then the, as far as Trump and Greenland Mhm. and trying to take over ice, a sheet of ice as he calls it.
That's already, he claims, worked out a deal with NATO, and so the tariffs that he was going to place on these other countries starting February 1st is already gone. Can you repeat the idea, please? Trump today Uh, in Davos, Trump Ajá. had made a deal already, and he already said there aren't going to be the tariffs placed on 8 European countries starting February 1st. Ok, bueno, So ahorita that's over for now. Ah, ok, ok. Bueno, Yeah. ahorita la parte de los impuestos que Trump había anunciado, pues ahorita en Davos, habla pues que eso, que iban a comenzar ahorita en febrero, pues esto pues ya parece que se ha ido. Entonces, bueno, por lo menos por ahora estos factores geopolíticos no se espera, digamos, que sean un actor fundamental en la parte en cuanto a los precios. Bueno, y aquí en la parte, anything else, Judy, about fundamentals Yeah, before no going to yellow for the United States. No, no hielo. Sí, que abrieron la parte, digamos, como de Groenlandia, tampoco creemos que eso vaya, pues, como a influenciar el parte de los precios. Pero bueno, aquí, digamos, como también en la parte digamos, como en la parte técnica también que yo he analizado, pues, como les comentamos cada semana, y es volviendo, digamos, como aquí retomando el gráfico de los últimos picos. Este es el mismo que vimos al comienzo. Este es el arábigo sobre el robusta, el arbitraje. En las últimas ocasiones, porque lo que hacemos como de analistas técnicos también es mirar patrones de comportamiento. O sea, los seres humanos somos, como dicen por ahí, es un animal de costumbre. ¿Qué hace que los precios se muevan? Ahí donde dice, ¿son los técnicos o los fundamentales? Pues en realidad ninguno de los dos, sino las personas. Porque en realidad las personas somos los que estamos comprando y vendiendo y somos los que cuando los precios suben es porque hay más presión compradora que presión vendedora. Y obviamente los que compramos y si los que compramos y vendemos somos seres humanos, pues somos de costumbres, somos de hábitos y esos hábitos son patrones de comportamiento. Esos hábitos resulta que también se reflejan en los precios. Y si miramos hacia atrás, entonces estos análisis de comportamiento son los que nos ayudan precisamente a mirar hacia adelante y a pronosticar los siguientes movimientos. Y aquí un factor importante es que en las últimas ocasiones cuando el arbitraje entre la variedad de arábigo y robusta estuvo en niveles tan altos, cuando ya el arbitraje empezó a ceder, ¿qué sucedió? Y en realidad sucedió esto. Si miramos, por ejemplo, en lo que fue en el año 97, en el momento en el que el arbitraje comenzó a ceder, vemos que en ese momento el alza fue principalmente en el arábigo, en el robusta no se dio tanto, y cuando el arbitraje comenzó a ceder, el arábigo en los siguientes año y medio cayó un 60%. Eso fue 240 centavos, que estuvo a 95 centavos. O sea, cuando ya el arbitraje comenzó a ceder. Posteriormente, en el año 2011, cuando el arbitraje también comenzó a ceder, vemos que aquí este último alto lo hizo prácticamente el arábigo, el robusta no lo siguió, y vemos que obviamente ambas variedades comenzaron a caer, pero el arábica tuvo una caída más grande porque empezó también el arbitraje a cerrarse, y en ese caso, en el siguiente año y medio, o sea, el siguiente 1,5 años, cayó un 64%, de 295 a 105 en términos de precio de cierre semanal. Entonces, esto pues, nos hace considerar, por lo menos, es digamos, una hipótesis, ojo, un escenario hipotético, no estamos diciendo que es un hecho, recuerden, nadie tiene una bola mágica, nadie tiene certezas en cuanto al futuro, pero sí se pueden hacer pronósticos y obviamente ir ajustándolos conforme las cosas van sucediendo, porque estamos hablando de hoy, 21 de enero del 2026, no sabemos qué puede suceder mañana con certeza. Si algo cambia, obviamente esto lo incorporaremos en nuestros análisis, por eso nuestro servicio de análisis semanal del mercado de café es semanal, pues por eso no es un anual, no hacemos un análisis anual ni bianual, sino es semanal, inclusive también, y eso es muy importante porque ahorita se van a dar cuenta, no solamente semanal, es decir, no es que ustedes están informados cada semana o solamente los fines de semana, no, siempre. ¿Por qué? Porque cuando entre semana vemos algún desarrollo o algún comportamiento del mercado
o también alguna noticia fundamental o algún tema que realmente lo amerite, les podemos enviar informes adicionales, reportes adicionales. Ahorita vamos a hablar de uno de esos que fue el 7 de enero. Ha pasado también la parte fundamental. De hecho, en el 2021, Judy fue de los primeros analistas, fue inclusive que envió una nota de alerta a nuestros suscriptores en la helada. Y pues así nuestros suscriptores pudieron saber inclusive desde una noche, más de un día antes, la posibilidad o la alerta de desde antes de que sucediera, esa noche antes Judy envió una alerta y ustedes, los que estaban en ese momento, recuerdan cómo pudieron prepararse. En la madrugada siguiente se dio la helada y los reportes de los daños se dieron el día siguiente. Entonces, imagínense, tuvieron todo ese tiempo para tomar sus precauciones y esa es la importancia de estar informados. Entonces, a lo que voy es que obviamente estamos hablando de hipótesis, no estamos hablando de certezas, pero es algo que es importante considerarlo un escenario y es que si esto llegase a suceder en el momento en el que ya el arbitraje comience a ceder y eventualmente va a pasar, porque esto no se puede quedar indefinidamente a estos niveles, pues el arábigo podría caer y de hecho, o sea, va a caer en el momento en el que suceda, pues a un ritmo más rápido que el robusta y si eso pasara, imagínense, podría pasar que el arábigo cayera un 60% en el siguiente año y medio desde los recientes altos. Eso, pues obviamente estaríamos hablando ya en cuanto a niveles de precio, todo, pues eso lo afinamos más en nuestro análisis semanal, porque obviamente es algo que hay que estarlo calibrando, pero aquí digamos que hay algo para tener en cuenta, ¿cierto? Ahora, ojo, esto no significa que esperemos que los precios caigan indefinidamente, ni mucho menos como comentó Judy, que no van a haber rebotes. Los mercados no se mueven en línea recta, así como esta tendencia bajista o esta caída pues ha tenido sus rebotes, que es lo que vamos a ver ahorita. Los van a seguir habiendo, pero aquí estamos hablando de términos de tendencia y los factores que pueden, digamos, por lo menos marcar el ritmo de la tendencia, de la corriente, más no del movimiento constante, porque esto no es lineal. Miren que inclusive las tendencias, las caídas en los precios tienen sus rebotes temporales y esto es lo que se conoce como correcciones o movimientos contra tendencia que eventualmente van a seguir sucediendo para que lo tengamos presente por si de pronto mañana, y de hecho ahorita les voy a comentar, no es imposible que en los próximos días el mercado tenga ciertos rebotes, pero aún así estamos hablando de una tendencia a largo plazo. Entonces, es un factor que tenemos que considerar como por lo menos un escenario hipotético para tomar nuestras precauciones. Ahora, miremos, por ejemplo, acá, en este momento, por ejemplo, estamos hablando los futuros del precio del café del café arábigo de los contratos de marzo del 2026, que hoy cerraron en 347. Pues esto ha causado, digamos, como bastante preocupación en muchos actores de la cadena, porque en realidad pensaban, inclusive cuando esta alza se dio, que esto podría continuar. Vemos que esta alza empezó pues antes a caer, ahorita vamos a hablar, esto es un factor muy importante, esto es algo también educativo, inclusive que ustedes pueden aprender a reconocer hacia adelante para que de pronto no se dejen llevar como por esta euforia que sucede en estos picos. Pero básicamente nos podemos devolver un poquito acá y es mirar, bueno, desde inclusive después de este alto, este fue el último alto que fue el 23 de octubre. ¿Qué sucedió? Y es, por ejemplo, en nuestro análisis técnico, ya en la parte del análisis, o sea, siempre es semanal, hacemos fundamental y técnico, pues en la parte fundamental, obviamente hablamos qué había detrás de esto, y en la parte técnica hablamos ya de niveles, de precios. Entonces aquí vemos en el análisis del 26 de octubre del año pasado, en ese momento el mercado estaba en 403, estábamos hablando sobre el contrato de diciembre, y en ese momento en nuestro análisis veíamos un punto de inflexión. A diferencia de la mayoría de los actores del mercado que pensaban que los precios iban a continuar indefinidamente a 5 o 6 dólares o 500, 600 centavos, nosotros creíamos que antes, en el mediano plazo, ojo, en mediano plazo, los precios podrían continuar la presión a la baja. Inclusive habíamos hablado de estos niveles 349.45. En ese momento hablábamos que si los objetivos de corto plazo se alcanzaban, podría dar lugar al objetivo de mediano plazo 349.45 dentro del siguiente mes aproximadamente. Recuerdo, aquí estamos hablando de aproximaciones, no exactitud. Y vemos que inclusive si actualizamos ese gráfico, miren, de diciembre, el contrato de diciembre 403, que esperábamos que fuera a la baja, vemos tal cual como el mercado efectivamente cayó y alcanzó los niveles
No exactamente dentro del tiempo, vemos, sí, en el siguiente mes sí cayó, pero vemos que eventualmente llegó, y eso fue un poco más de un mes, que el mercado efectivamente llegó a estos niveles. Entonces aquí, por eso es tan importante mirar también el análisis de mediano plazo. Vemos cómo van encajando, vemos cómo es de importante, ok, ya sabemos las razones. Que por lo menos no soportan una alza indefinida de precios, ya vimos las fundamentales, y ahora miramos de precios, miren cómo es tan importante y cómo se complementan. Entonces, esto, por ejemplo, para ustedes, nuestros suscriptores, pues les ayudó tener esta información porque obviamente pues esta caída a 349 en el contrato de diciembre no los tomó por sorpresa. Aquí pues el último precio ya fue a mediados de diciembre, este contrato ya no está activo, pero vemos cómo este pronóstico del mediano plazo pues se dio. Esto pues así es muy importante porque les ayuda a ustedes por lo menos a considerar estos escenarios y a tomar sus precauciones. Por ejemplo, una lectura que veíamos o que nos hacía pensar, una de las muchas razones, obviamente porque no les podemos mencionar todas, eso se extendería mucho, pero una razón es que vimos el 26 de octubre es que esa semana vemos, o bueno, cada velita son 3 días y en ese periodo de tiempo se dio esto, las velas constituyen o se forman con el precio de apertura, precio de cierre, y estas colas es lo que se considera, digamos, como en este caso, colas de techo. Entonces, en este caso, lo que nos quiere decir son los altos y los bajos del mercado en ese periodo. Entonces, cuando esto sucede y en periodos, por ejemplo, de 3 días, el mercado hace estas colas de techo, lo que quiere decir es que sí, el mercado alcanzó a subir a esos niveles, en ese momento en el gráfico de diciembre, 437, pero al final del día o al final de esos 3 días volvió y cayó. Entonces, esto lo que nos muestra es que el mercado estaba rechazando esos precios ya más altos. O sea, en el momento en el que subía, salían los vendedores y absorbían las compras. Entonces, eso era un factor bajista que nos ayudaba a interpretar en ese momento, estando el mercado todavía en 400, por encima de 400, que podría marcar este punto de inflexión a la baja que efectivamente vemos cómo se dio. Entonces, esto se los menciono porque es algo que vamos a mirar ahorita, que está sucediendo, que es importante considerarlo. Miren cómo son de importantes estos y varias metodologías de análisis que utilizamos. Otro factor, vemos también que nos llevó en ese momento, en octubre, el 26 de octubre, a tener esa perspectiva bajista, y es que esa alza se dio en el precio del contrato de Nueva York, que era esta línea azul que marcó nuevos altos de octubre con respecto a los altos de septiembre, pero el robusta no lo acompañó, o sea, sí subió, pero no marcó nuevos altos. Y eso es lo que se conoce como una divergencia bajista. Eso quiere decir, o una no confirmación, y muchas veces se da en los puntos de inflexión. Entonces, en síntesis, cuando el alza se da solamente en una variedad y no en la otra, por lo menos esos niveles extremos, eso muchas veces nos ayuda a anticipar estos puntos de inflexión en los precios, como vimos en ese momento, y por esas razones y muchas más, pues no fue ninguna sorpresa que el mercado hacia final del año estuviera cotizando nuevamente por debajo de los 350 en lugar de ir a 5 y 6 dólares por libra como muchos creían. De hecho, en el contrato de marzo, inclusive ya que empezó a partir del 9 de noviembre, en ese momento todavía nuestra expectativa era bajista en el mediano plazo. Miremos cómo inclusive estando ya el contrato en 385.85, no esperábamos que la tendencia podría continuar tendencia, inclusive por eso no ponemos línea recta, sino, y tampoco pues pretendemos que sea exactamente igual. Esto lo que nos muestra es que sí, con sus altibajos, con sus rebotes, como es una tendencia, porque los mercados no van en línea recta, pero que esperábamos que continuara a la baja, inclusive acercándose a estos niveles 3 por estos lados, inclusive superando o alcanzando el 340. Y vemos como inclusive este gráfico del 9 de noviembre, que es cuando el mercado está en 385, si lo actualizamos, vemos como ya el contrato de marzo, vemos como efectivamente el mercado viene en esta dinámica de tendencia, vemos cómo se ha comportado. Por eso no fue ninguna sorpresa que el mercado estuviera cotizando inclusive en 300 por debajo de 340, ahorita a finales del año, aún en el contrato de marzo. Entonces vemos también precisamente cómo estos factores también han marcado la tendencia. Vemos que a pesar de esta alza de corto plazo que se dio a 3.80 y 3.85, como inclusive posteriormente y en los siguientes días el mercado volvió y cayó por los niveles 3.40, es decir, no se mantuvo. O sea, vemos que esto fue una corrección. Pero aquí quiero hacer un poquito de énfasis en este factor. mm, es que seguro muchos de ustedes, prácticamente todos, estoy seguro que en ese momento, digamos que se sorprendieron, porque en ese momento hubo una euforia. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Y esto es un factor que identificamos en nuestro análisis, pero que queremos que ustedes lo aprendan
para que cuando vuelva a suceder de pronto no se queden atrapados en la euforia y de pronto y se queden con café sin vender pensando que de pronto o creyendo en los rumores que como vemos no estaban siendo fundamentados, no están informados por nosotros, por esto que está pasando y de pronto se creen eso y digamos como para que no vuelvan a quedar atrapados en esto que se llama un cierre de cortos. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en ese momento? Y es, bueno, si nos vemos que fue efectivamente, vemos aquí cómo se dio, vemos en ese momento, estamos hablando aquí desde listo, el mercado cayó 3.39 el 22 de diciembre, luego empezó a consolidar un poco y en los primeros días de este año pasó de 3.45 a 3.83 en cuestión de apenas 3 días hábiles, 4 días hábiles, fue una alza bastante rápida, pero ¿qué fue lo que sucedió? Pero vemos que posteriormente con mayor rapidez el mercado inclusive cayó. Y uno diría, pero ¿qué está pasando esto en los precios? ¿A qué se debió? Obviamente en ese momento, eso fue un miércoles, el 7 de enero, en el momento en el que se dio el 7 de enero, como vemos un miércoles y en ese momento enviamos un reporte adicional. No porque no se estuvieran cumpliendo, digamos, como la tendencia, pero vimos que esto se extendió y obviamente valió la pena. Entonces miren que aquí como nuestro servicio de análisis semanal no se limita a un análisis semanal el fin de semana, sino también en el transcurso de la semana. En ese momento el mercado había subido a 3.73, ya había inclusive alcanzado aquí el 3.83. Obviamente muchos estaban nerviosos, entonces ahí estamos nosotros, siempre, en todo momento, como su angelito de la guarda de tiras. Pero sí, ahí estamos siempre informándolos. En ese momento les enviamos este reporte adicional donde les decíamos, el reciente repunte parece ser un apretón de cortos y no un cambio de tendencia al alza. Ojo, esto es muy importante porque la siguiente área de resistencia, 3.83, esperábamos que el mercado, les comentábamos que esperábamos que el mercado idealmente respetara el nivel de 3.83, pero que empezara a caer rápidamente. ¿Por qué? Porque esto no tenía fundamentos. Inclusive en el reporte de análisis, también en el fundamental, en ese momento les comentamos, regálenme un segundo, les muestro aquí también porque lo tenía abierto. En ese momento también inclusive les comentamos también que el reporte, o por lo menos en la parte de, regálame un segundo, lo muestro aquí, porque eso es importante también. En ese reporte hablábamos que no habían fundamentos o no habían razones. Esto fue el, el, el 8, el 8. Miren, en ese momento, en el reporte de análisis fundamental de Judy, también comentaba que no habían fundamentos, o sea, que tenía un año, un comienzo de año impresionante. Los fundamentos son frágiles. Miren en ese momento enviamos dos reportes, el técnico y el fundamental. El técnico explicándoles qué creíamos que iba a pasar y el fundamental hablando que los fundamentos eran frágiles y que el mercado se encontraba en un periodo de transición, pasando una situación de escasez de suministro y problemas con la cosecha a una situación más equilibrada y una oportunidad para que mejoren las existencias mundiales. En pocas palabras, el mercado no tenía fundamentos para esa alza. Entonces miren cómo los dos análisis se complementan. En la parte técnica veíamos también que el mercado podía volver a caer, vemos aquí, y en la parte fundamental no habían fundamentos para eso. Por eso les enviamos este reporte y comentábamos que cierre de cortos después de eso, el mercado comenzaría nuevamente a caer. Esperábamos que el mercado nuevamente cayera y pues no hay ninguna sorpresa si actualizamos este gráfico, vemos cómo efectivamente cayó. Inclusive habíamos hablado de volver y retomar y caer hacia estos niveles 3.45, 3.43 en las siguientes semanas. Y vemos que eso fue efectivamente lo que sucedió. Si actualizamos ese gráfico, vemos cómo el mercado efectivamente aquí colapsó. Vemos aquí cómo efectivamente colapsó, cómo llegó a los niveles que esperábamos que llegara. Entonces vemos aquí qué interesante, porque estos gráficos, digamos que estos análisis precisamente, aquí vemos, regálame un segundo, les muestro aquí este gráfico actualizado, precisamente el reporte de análisis. Miren, aquí está, inclusive ese mismo gráfico, aquí está el del análisis del 7 de enero. Si lo actualizamos, vemos cómo el mercado efectivamente cayó siguiendo pues la dinámica. Vemos aquí, obviamente con sus correcciones, y vemos cómo alcanzó el día de hoy este nivel de 3.45, 3.43. Pero lo más importante, sí, es verdad, importante, vemos aquí cómo la información es clave, pero ¿qué lo causó? Y es que si nos devolvemos a este análisis, les comentábamos, miren,
¿Qué es un cierre de cortos? ¿Qué es un apretón de cortos? Un momento en el que los participantes bajistas que tienen posiciones vendedoras, esperando a que el mercado caiga, entran en pánico y tienen que salir a cerrarlas. ¿Cómo? Comprando. Entonces, esas compras hacen que el mercado empiece a subir de manera rápida, se convierte como una especie de mini ola de pánico, hace que el precio suba, pero como no hay fundamentos sólidos, empieza nuevamente a caer. Y esto se da cuando hay un vencimiento de opciones cercano. Y resulta que el 9 de enero había un vencimiento de opciones que son mensuales. ¿Y qué pasa? Muchos participantes que tienen opciones de call, opciones call vendidas, como no esperan obviamente entregar el café, por lo que vimos ahorita, no es atractivo venderlo a la bolsa de Nueva York, entonces cuando el mercado empieza a subir, entran en pánico y tienen que cerrar esas posiciones comprando el mercado. Entonces eso hace que el mercado suba rápidamente, como vimos ahorita, esta dinámica en la que empieza a subir rápido, pero apenas termina el cierre de cortos, empieza nuevamente a caer. Y eso se nota en la curva de futuros. En ese análisis del 7 de enero les comentamos, miren la diferencia entre las dos posiciones, que es marzo y mayo. Vemos como prácticamente la posición que se abrió, por así decirlo, fue marzo. La de mayo subió, pero no tanto. Y esto se vio también reflejado en el switch. En ese momento les comentamos, miren el switch o el spread entre marzo y mayo, cómo se amplió rápidamente. O sea, fue un puro, o sea, un genuino, lindo apretón cierre de cortos, o sea, como lo hemos visto. Aquí vemos cómo fue el 7 de enero, pero rápidamente comenzó nuevamente también, así como ya pasó el susto y el spread comenzó a normalizar nuevamente y el mercado comenzó de nuevo a colapsar. Entonces, esto vemos aquí, vemos como aquí inclusive se ve la dinámica que les enseñamos en nuestros seminarios, porque por eso es tan importante también educarse, capacitarse. Les comentamos que las emociones subyacentes en las personas que hacen que los mercados suban o bajen es por un lado el temor, que suba y luego el optimismo. Entonces, ¿qué pasa? Este cambio psicológico no es gradual, por lo menos en cuanto al temor y el optimismo. Es diferente cuando pasa de optimismo a temor, es un tema psicológico, pero eso hace que los altos sean o los techos sean en V invertida, mientras que los bajos sean más redondos. Y vemos cómo aquí se da inclusive esa dinámica, cómo el mercado pasa de un temor rápidamente ese del temor a optimismo, a la tranquilidad. Vemos que eso sucedió. Entonces, esto es un cierre de cortos genuino. Otro factor que vimos también en ese momento es que esa alza del 7-8 de enero no se dio, sino o prácticamente no fue soportada o no fue seguida por el robusta. Vemos que el arábigo fue que alcanzó inclusive a superar los altos de diciembre, pero el robusta no lo hizo. Otra divergencia que vimos precisamente en diciembre y vemos que eso también, eso fue otro de los factores que basó pues nuestra expectativa de que ese momento del mercado iba a caer. Entonces miren aquí cómo estos análisis, cómo esta información es tan importante tenerla, no no solamente en un evento como hoy, creo que es importante, pero es indispensable tenerla semanal. Es decir, si hoy me comí semejante comida deliciosa y nutritiva, no significa que mañana no vaya a comer, ni menos pasado mañana. Hay que alimentarse, obviamente hay que seguir informados. Y hacia adelante, ¿qué puede pasar? Bueno, algunos factores importantes que hay que mantener, digamos, vigilando, por ejemplo, es la tendencia en el índice de los suaves, de los tropicales, que hacen parte de lo que es el café, obviamente, pero también el cacao, el azúcar, el algodón y el jugo de naranja. Recordemos precisamente, Judy también es experta en los softs, en todos estos tropicales. De hecho, Judy también tiene unos análisis especializados. Si alguno de ustedes también tiene producción en azúcar, en cacao, en algodón o en jugo de naranja y quiere información especializada como la hacemos en café, nos puede decir y Judy también provee estos reportes excelentes. Es para mí pues la mejor en todos estos de los softs. Entonces, pero vemos que aquí la tendencia de los softs ha sido también a la baja desde hace prácticamente un año. Y eso también quiere decir que el precio del café no puede subir. No, sí, obvio. En cualquier momento el precio del café puede tener esos rebotes. Pero vemos que esto ha sido una de las razones por las que las últimas alzas en el precio del café no ha perdurado, o sea, no se ha mantenido, sino que rápidamente ha cedido y ha vuelto a caer. Entonces, mientras esta tendencia se mantenga a la baja del grupo del café, las alzas en el café, que seguramente se van a dar, pero lo más probable es que sean temporales. Entonces, esto es un factor a seguir monitoreando, pero hasta el momento la tendencia ha sido a la baja. Otro factor también importante aquí, vemos lo que es ya la parte de la volatilidad implícita de las opciones. Vemos que aquí, pues, esto muestra el nerviosismo del mercado
el apetito de los participantes por comprar opciones, seguros de precio, opciones calls, opciones put. Entonces, vemos que cuando hay temor, la volatilidad implícita sube, porque los participantes están comprando seguros, eso explica por qué cuando esto sube, el precio también. Pero miren cómo ha venido cayendo, inclusive en el susto que hubo en 7 de octubre, sí hizo que la volatilidad implícita subiera, pero no fue mayor cosa y ya nuevamente se dio. Ahora, ojo, esto también es algo importante, ¿por qué? Porque como se llama el evento de hoy, ¿cómo pueden ustedes aprovechar esa coyuntura? Y ojo, porque esto nos muestra que en este momento las opciones, o sea, los seguros de precio, están relativamente baratos. Recordemos que ustedes, por ejemplo, pueden comprar seguros en la bolsa que los protegen si el mercado se mueve en contra. Entonces, por ejemplo, los productores en este momento pueden comprar un seguro para que la bolsa les compense si el precio cae a partir de cierto nivel. Por ejemplo, 350, 340, un nivel que ustedes consideren interesante. Cuando esté el café, ustedes pueden adquirir estos seguros y si el mercado se cae, la bolsa les va a compensar esa diferencia. Es como una protección de rentabilidad. Y la gran ventaja es que si el precio no cae, sino que sube, pues como cualquier seguro, simplemente no se usa y venden el café más caro. Entonces, miren que aquí hay una gran diferencia. Un seguro uno no lo compra esperando que eso pase, porque nadie espera que le roben el carro. Uno no quiere que eso pase o nadie se quiere enfermar, pero yo compro el seguro por si eso pasa. Ningún productor va a querer que el precio caiga, pero me voy a comprar un seguro por si cae, por si pasa. Ojalá que no, pero si pasa, estoy tranquilo. Eso se puede comprar en bolsa y en este momento las opciones están atractivas. Entonces es una buena ventaja. Obviamente en este momento no les podemos explicar cómo funciona todo, pues no nos da, pero para eso están nuestras capacitaciones que están incluidas, inclusive muchas de ellas, sobre todo la virtual grabada la suscripción al análisis. Eso es un bono que les vamos a regalar con la promoción que tenemos entre hoy y el domingo, que ya les voy a mostrar, que les va a incluir también el acceso al curso, al entrenamiento, para que ustedes sepan cómo utilizar esas opciones, cómo cualquier productor, cualquier cooperativa, sea o no exportador o exportador, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede abrir una cuenta de bolsa de una manera muy fácil, muy sencilla, sin ningún costo. Y cómo puede obviamente adquirir esos seguros. Obviamente los seguros sí tienen un costo, pero cuando estamos hablando de la protección que les brindan, créanme que en mi opinión eso es bastante barato. Entonces, eso es un factor que también pues hay que seguir monitoreando. Si llegan a haber factores realmente preocupantes, eso se va a ver reflejado. Se los informaremos. Por ahora, como veíamos ahorita, la evidencia apunta a lo contrario. Pero sí hay un factor que hay que monitorear y una de las razones por las que aún a pesar de lo que estamos hablando, no podemos descartar ciertos rebotes en el corto plazo. Es aún más después de esto que ha pasado. Después de esto que ha pasado acá, que a pesar, vimos aquí en el gráfico semanal, vemos que esto se dio, por ejemplo, una cola de techo también, en que esa semana el precio subió, fue absorbido por vendedores y vemos que ya, pues claro, ha caído otra vez estos niveles. Hoy, al cierre del día, alcanzó a recuperar un poquito. No sería nada raro, claro, vemos aún estas caídas han tenido sus correcciones, no sería nada raro que en el corto plazo se den, especialmente si consideramos la estacionalidad. Ojo, mucho cuidado con esto porque sí, la presión ha sido a la baja, pero hacia adelante, pues estacionalmente en los últimos años ha habido cierta presión al alza. Ojo, no significa que es que todos los años haya subido, ni mucho menos que todos los años vaya a subir, pero si vemos los últimos 20 años, vemos que precisamente entre el 21 de enero y 22 de febrero ha habido cierta presión estacional al alza. ¿Significa esto que el precio vaya a subir muy fuerte? Necesariamente no, pero sí puede hacer que de pronto en el corto plazo, de pronto no sea nada raro que hayan ciertos rebotes, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Lo más importante, aún a pesar de eso, si se da, es que la presión y los fundamentos por ahora son bajistas. Entonces, aún si eso se da, hay que estar muy alertas porque por ahora no hay razones que fundamenten una alza desproporcionada de los precios. Entonces, si eso se da, pues hay que tener presente que pueden ser oportunidades. Recuerden, no estamos haciendo recomendaciones, es una posibilidad, puede pasar. ¿Qué precios? Digamos que ya en cuanto a corto plazo hacia adelante. Bueno, eso pues obviamente lo tenemos que hacer es en nuestro análisis semanal porque son niveles que estamos constantemente afinando, ajustando. Esto obviamente ya la parte de el muy corto plazo, los pronósticos, lo dejamos exclusivo para nuestro análisis semanal. Pero ustedes obviamente en este momento pueden acceder, muchos de ustedes son nuestros suscriptores actuales, quienes aún no lo sean, ahorita precisamente
antes del alza de precios que vamos a hacer en el 2026, pues les tenemos también una promoción importante para que puedan suscribirse, recibir este fin de semana el reporte más reciente, los reportes, obviamente en este momento si lo hacen, pues van a recibir los reportes más recientes con los objetivos que tenemos en el corto plazo, pero obviamente el fin de semana va a ser actualizado y pues básicamente, miren, aquí inclusive, aquí estamos hablando, ese análisis semanal, vemos ya. Estamos hablando el video análisis técnico con los gráficos, el análisis fundamental que es el Coffee Weekly de Judy. Recuerden, esta versión original del Coffee Weekly tiene un valor de $3.750 el año. Ahora, recuerden, esto es la versión original. Este es un servicio que lleva ya más de 40 años, imagínense, es fundamental en el año. Pero para Latinoamérica, desde hace varios años tenemos unas tarifas especiales, precisamente que es una manera en la que hemos venido apoyando a la industria. Obviamente es algo temporal, pues dentro de un tiempo, pues las tarifas van a ser iguales. Pero aparte, digamos que miren, si solamente el análisis fundamental de Judy tiene este valor, uno diría, con el análisis técnico debe ser muchísimo más. Si solo el año de reporte de análisis fundamental en inglés tiene $3.750 de valor, ¿cuánto sería el análisis técnico? Pues obviamente más, ¿cierto? Pero en este caso, para Latinoamérica tenemos por ahora todavía unas tarifas especiales para apoyar obviamente la industria y más con esta promoción que les tenemos para hasta este domingo 25 de enero. Y es que van a tener la suscripción a los análisis semanales por una tarifa bastante interesante, una inversión de $729. Ni siquiera es un costo, eso es una inversión, porque ya vemos que el no estar informado tiene un costo bastante alto. De pronto los que no estaban informados ahorita desde octubre, pues el costo es de pronto no haber aprovechado esta caída. Esto no es un costo, es una inversión porque obviamente eso se libra bastante. Ya vimos unos ejemplos de cómo se libra, pero lo podemos hacer ahorita. Entonces, para que reciban nuestros análisis, digamos ya los más recientes, con los pronósticos de corto plazo, este fin de semana, un año por $729. En este momento está en 890 y va a aumentar, creo que va a quedar en 1.000, por encima de los $1.000 en las próximas semanas. Entonces, esto es, digamos que los últimos días para aprovechar, arrancar ahorita. Bueno, aquí dice de 2025, aquí estamos hablando del 2026. Ahora los primeros días del año todavía se le quedan como en el año anterior, veamos aquí, 2026. eh, mm, Aquí ya, 2026. Está hasta el 25 de enero, el domingo. O también puede ser la promoción trimestral de $349 o $989.000. Esto, como les digo, solamente hasta este fin de semana. Es una forma de apoyar también a la industria cafetera porque sabemos que este año va a ser bastante retador. Sabemos que ya más o menos creemos lo que puede pasar, pero pues obviamente queremos ayudarlos a que puedan protegerse si esto sucede, porque aquí les vamos a incluir también, les vamos a incluir, como les decíamos, el entrenamiento virtual en derivados financieros para que tanto los productores como los comercializadores y los tostadores puedan aprovechar, obviamente, estos vaivenes y puedan protegerse. Cómo utilizarlos y con nuestra información semanal y pues constante, como vemos que es ahora, puedan obviamente tomar o aprovechar o utilizar estas herramientas y proteger lo más importante que es su rentabilidad. Entonces, esto creo que es un momento importantísimo, es tan importante esta coyuntura tan importante que por eso estamos dándoles este obsequio, porque en realidad es un obsequio para el valor que tiene. Miren la diferencia, esto es un regalo, la verdad, pero lo queremos hacer, lo queremos, como ustedes, sembrar, porque sabemos que cuando uno siembra, recibe, entonces por eso lo hacemos con mucho cariño, pero sí es importante decirles que esto pues, es solamente por estos 5 días, hasta este domingo. Y también les adicionamos, imagínense, si eso fuera poco, también la suscripción al informe mensual de los tropicales, donde hablamos ya, como hablamos ahorita, del café, el cacao, el azúcar, el algodón y el jugo de naranja. Entonces, aquí tenemos obviamente esta promoción. Aquí tienen el enlace o pueden ingresar también, invertirencafé.com. Nos pueden escribir aquí en el WhatsApp o ingresar al sitio web y escribirnos. Les enviamos el enlace para la promoción. A los asistentes también les vamos a enviar las memorias con los enlaces para que tomen la suscripción. Y vemos, estos son todos los temas en los que les enseñamos o sea, todo, cómo les enseñamos a utilizar estas variables, estos instrumentos, estas herramientas. Bueno, ahí todo esto lo van a aprender.
estamos hablando información y educación. Entonces, aquí les tenemos esto. Obviamente tenemos también las capacitaciones personalizadas, todo lo que es el paquete especial Master, ya cuando son, digamos, personalizadas las capacitaciones, tenemos este valor ya de 16 horas. 1.769 dólares o de 8 horas $1.439. Obviamente nos contactan, lo podemos también ajustar de acuerdo a las necesidades. Y bueno, aquí tienen nuestros datos de contacto. No sé qué pronto qué otra pregunta tengan. Creo que aquí hemos abordado todo, nos hemos extendido un poquito, pero creo que lo ameritaba. El 2026 viene bastante interesante, Jody. We extended a little Always bit. go over. But anything else to add? I think we No, I think covered we're a good. lot. Yeah. You're okay. Ok, ok. Bueno, muchas gracias Gracias. a Okay. todos por acompañarnos. Judy, thank you very much. Take care. Y bueno, nos vemos en el reporte de este fin de semana. Aquí vamos a estar siempre. Un abrazo grande a todos. Muchas bendiciones en este nuevo año. Okay. Chao, chao. Ciao. Chao, chao.